Saludos y bienvenidos a esta maravillosa clase a la que llamamos lengua castellana porque Dame veneno que quiero morir ya tiene copyright. Bien, el tema de hoy es apasionante. Hoy les voy a hablar de la primera obra literaria importante escrita en lengua castellana y es El Cantar de Mio Cid. El Cantar de Mio Cid es un cantar de gesta y pertenece al movimiento literario que hemos llamado Mester de Juglaría. El Mester de Juglaría es un movimiento literario que se desarrolla entre los siglos XI y XV y que alcanza su apogeo en los siglos XII y XIII. Pero yo tendría que explicarles, Mester de Juglaría, ¿qué es un juglar? Bueno, un juglar, como pueden ver en la imagen, es un personaje que lleva una serie de instrumentos musicales, que lleva unos disfraces y que tiene un repertorio de actuaciones cómicas, trágicas, con bailes, que va representando de pueblo en pueblo o de castillo en castillo a cambio de recibir unos dinerillos. Bien, el juglar, eh, entre sus muchas actuaciones, y posiblemente sea la que más prestigio le da, sabe de memoria largos poemas narrativos que es capaz de recitar acompañado de un laúd o acompañado de una lira y de forma animada, dándole mucha vida y así entretener al público. A estos largos poemas narrativos se les llama cantares de gesta. Y se les llama cantares de gesta porque su motivo, su tema, no es cantar los amores y las desventuras de Romeo y Julieta. Pero eso son chorradas. Lo que quiere contar un cantar de gesta son hazañas militares. Porque la palabra gesta significa exactamente eso, hazañas militares. Bien, en concreto el cantar de Mio Cid nos va a contar las hazañas militares de un personaje, Rodrigo Díaz de Vivar, al que hacían llamar el zorro. Perdón, el Cid. Bien, y la pregunta es, si estos textos se componían oralmente y se transmitían de boca en boca, ¿cómo es que se han conservado? ¿Cómo han llegado hasta aquí? ¿Qué pasa? ¿Es que había una panda de frikis que se iban pasando el poema de oreja, de boca a oreja, de boca a oreja, de generación en generación hasta hoy en día? Como han hecho en la India con el Rig Veda. No. En realidad, a principios del siglo XIV, un monje llamado Per Abad redactó una, redactó una copia manuscrita del cantar de gesta del Mio Cid. Pero era una copia. La copia la sacó de un original que tenía la fecha del año 1207 y que se ha perdido. Ese original de 1207 se ha perdido. Lo que tenemos es la copia que hizo Per Abad a principios del siglo XIV. Seguramente esta copia original, la encargó algún juglar que debía andar sobrado de dineros y falto de memoria para así poder tener un recordatorio para prepararse mejor sus actuaciones. Pero les recuerdo, la composición de los cantares de gesta siempre es oral. Lo que tenemos puesto por escrito siempre está hecho al dictado. Reconstruyámoslo. Seguramente, allá a mitad del siglo XII, algún juglar decidió que este cantar de Mio Cid era digno de preservarse y acudió a una persona que sabía leer y escribir. Y le dijo, oye tronco, ¿sabes leer y escribir? Y el otro dijo, faltaría más, soy un clero, soy un clérigo. Los monjes sabemos leer y escribir. Y dijo, pues mira, monje, te voy a dictar, tengo aquí un dinerillo que me ha sobrado, te doy 4 perras y tú me tomas por escrito al dictado este poemilla que te voy a recitar. Y el monje dijo, bueno, pues no tenemos nada mejor que hacer, vamos a escribir esto. Para que se hagan una idea, el cantar de Mio Cid tiene 3700 versos. Dicen, ¿son muchos? Pues no, pues no son nada. La Ilíada tiene como 12.000, es decir, 3 veces más. Pero en fin, las comparaciones son odiosas. Recapitulamos para que no se nos vaya de la cabeza. Recuerden, el manuscrito más antiguo que conservamos lo redactó este tal Per Abad en el siglo XIV. Y lo que hizo él fue copiar un manuscrito anterior, que lleva la fecha del año 1207. Les añadiré que esta copia de Per Abad permaneció completamente olvidada.
En el siglo XV, en el siglo XV o el siglo XVI parece ser que un monje decidió coger este manuscrito y le sacó una copia y se la regaló a un aristócrata. Pero hasta el siglo XVIII, lo único que se sabía del Cantar de Mio Cid era que existía, que se había escrito, pero nadie lo había encontrado, estaba perdido, y nadie lo leía. La primera edición impresa, la primera edición impresa del Cantar de Mio Cid se hizo ya casi a finales del siglo XVIII. Y se puede decir que la historia de la filología hispánica, es decir, del estudio científico de la literatura y la lengua castellana, empieza con la recuperación en el siglo XVIII del Cantar de Mio Cid. Por eso es tan importante, entre otras muchas cosas. Pero en fin, sería cuestión de hablar un poquito de quién era este Rodrigo Díaz de Vivar, que es un personaje histórico. Bien, este personaje eh, fue un caballero castellano que estuvo casado con Jimena Díaz. Jimena Díaz era prima del rey Alfonso VI. Prima hermana, es decir, que estaba emparentado políticamente con el rey. Al parecer, este Cid era un personaje bastante beligerante, era un hombre muy violento, y el rey Alfonso VI dijo, oye macho, lárgate por favor, que me estás dando grima. El caso es que no sabemos realmente por qué, pero sí que sabemos que Alfonso VI expulsó de su corte a Rodrigo Díaz de Vivar y lo envió fuera de Castilla, lo más lejos de él que podía. En el destierro, el Rodrigo Díaz de Vivar se vendió como mercenario. Es decir, era un soldado de alquiler. Él tenía su mesnada, es decir, un grupo de soldados fieles que le seguían. A fin de cuentas, recuerden, ¿cuál sería el oficio que desempeñaban los nobles, perdón, los aristócratas los que estaban emparentados con el rey? ¿A qué se dedicaban estos tíos? ¿A la agricultura? ¿A las manufacturas? ¿Al comercio? No, estos señores se dedicaban a la guerra. Su negocio era, básicamente, eh, repartir, repartir leña, por así decirlo. En su actividad como mercenario ayudaba a reyes cristianos contra reyes moros, ayudaba a reyes moros a luchar contra otros reyes moros e incluso ayudó a reyes moros a luchar contra reyes cristianos, lo cual en el contexto de la Reconquista convierte a este Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, en un personaje un tanto oscuro. En fin, entre sus muchas hazañas figura la conquista de la taifa de Valencia en el año 1092. ¿Saben lo que es un reino de taifas? ¿No? Pues miren, lo sabrían si estudiasen historia. Y luego no se quejarán de que ¿por qué el profe nos explica cosas de historia en clase? Pues ahora ya lo saben. Sigamos. Al parecer, la conquista de Valencia y una serie de operaciones diplomáticas que llevó a cabo le granjearon la reconciliación con Alfonso VI, la restitución de su patrimonio y el que sus hijas se casaran con los hijos de los reyes de Navarra y de Cataluña. Sin embargo, el legado militar del Cid no fue muy importante porque la taifa de Valencia, su conquista, fue recuperada por los musulmanes poco después de morir él, a finales del siglo XI después de Cristo. En fin, yo quiero que tengan en cuenta una cosa muy importante. El Cantar de Mio Cid es una obra artística, no es una obra de historia. En ella, don Rodrigo nos aparece idealizado. Es decir, ¿nos cuentan mentiras? No exactamente. En el Cantar lo que tenemos que tener claro es que se trata de una obra artística, no de una obra histórica. Es una obra literaria. Se cuentan hechos reales, pero estos hechos reales están adornados, están idealizados. Las hazañas se magnifican, se exageran. Los sucesos históricos se mezclan con episodios novelescos y incluso con interludios cómicos, con escenas como por ejemplo una en la cual el Cid y sus amigos estafan a unos banqueros judíos, lo cual debía hacer bastante gracia a la gente de la Edad Media que no tenía ningún aprecio hacia los judíos, porque eran unos racistas de mierda. Los cristianos, no los judíos. Bien, en esta obra el Cid aparece convertido en un prodigio de rectitud,
de cordialidad, de valentía, de ternura, de amistad, de lealtad y sobre todo es un paradigma de amor conyugal y de amor paternal. Y sin embargo, hay un detalle crucial y yo lo subrayaría. El Cantar de Mio Cid, a pesar de idealizar y exagerar los hechos históricos, siempre es realista. Siempre tiene un marcado carácter realista. No tiene, no tiene contenidos fantasiosos ni sobrenaturales. Esto es un detalle que si yo fuera ustedes hubiera apuntado. En cuanto a la estructura del Cantar de Mio Cid, hay que decir que el cantar está dividido en tres partes, en tres cantares. El primero es el Cantar del Destierro. El Cantar del Destierro. En él se nos cuenta cómo, por culpa de los envidiosos que hablan mal a sus espaldas de Mio Cid y le hablan mal al rey, el rey decide expulsarlo, engañado por las habladurías. De eso ustedes saben mucho, de habladurías. Bien, sintiéndose traicionado, el Cid decide abandonar Castilla, dejarlo todo y no volver la vista atrás hasta que haya conseguido, mediante sus hazañas militares, recuperar su honra. Este es otro tema bastante importante en el Cantar de Mio Cid y también en la literatura posterior. La cuestión de la honra, del honor, de que cuando a uno se le hace un ultraje, esa persona tiene derecho a vengarse, a restituir su honor, su honra. Esta es la primera parte del Cantar de Mio Cid, así llamada como el Cantar del Destierro. La segunda parte es conocida como el Cantar de las Bodas. Después de sus muchas campañas militares por toda la península ibérica, el rey Alfonso VI y Rodrigo Díaz, conocido también como el Cid, se reconcilian y como muestra de afecto, el rey le ofrece a don Rodrigo casar a las hijas del Cid, casar a las hijas de don Rodrigo con los infantes de Carrión, que son unos aristócratas castellanos de mucho renombre. Vamos, que son unas bodas de alto copete. Sin embargo, después de estas bodas que al Cid no le gustan, porque al Cid no le caen bien los infantes del Carrión, perdón, los infantes de Carrión, a pesar de ello las bodas se celebran y pronto en el tercer cantar, en el Cantar de la Afrenta de Corpes, se revela el verdadero carácter de estos infantes de Carrión, que son unos cabrones. Son unos maltratadores, son unos cobardes y son el modelo de todo aquello que un verdadero caballero no debe ser. Son, por así decirlo, el anticaballero, son lo peor de lo peor. A este tercer cantar se le conoce con el nombre de la Afrenta de Corpes. La Afrenta de Corpes básicamente es que los infantes de Carrión, después de haber quedado en ridículo delante de toda la corte del Cid, deciden llevarse a sus esposas a visitar sus tierras en el norte de Castilla y por el camino a sus esposas, las hijas del Cid, las desnudan, las atan a unos árboles y les dan unos somantapalos y las dejan allí abandonadas como si fueran, vamos, como quien abandona a un perro. Evidentemente, esto es una afrenta contra el honor del Cid y el Cid decide tomar venganza y le pide al rey que le ayude a vengarse de los infantes de Carrión, lo cual consigue en una serie de duelos a capa y espada, en los cuales derrota a los infantes de Carrión, el rey anula el matrimonio y el Cid consigue casar a sus hijas con los infantes de Cataluña y de Navarra. Así que el cuento tiene un final feliz. El Cid recupera su honra, su prestigio y queda como gobernante del reino de Valencia, siendo eso sí, vasallo del rey de Castilla y León, Alfonso VI. Bien, ahora tocaría hablar de las características externas del Cantar de Mio Cid. Verán ustedes, el Cantar de Mio Cid se caracteriza porque no tiene regularidad
métrica. Verán ustedes que todos los versos son versos de arte mayor, que tienen entre 10 y 20 sílabas, pero predominan los versos de 14 sílabas, a los que se llama versos alejandrinos. Sin embargo, a mitad de cada verso hay una pausa, hay un corte. A este corte se le llama cesura. Lo voy a repetir porque sé que esto se les olvida. Versos de arte mayor de entre 10 y 20 sílabas divididos por una cesura. La cesura es una pequeña pausa que divide el verso en dos partes. A cada una de estas dos partes se les llama hemistiquio. Hemistiquio, con H. Hemistiquio con H. Y cesura con C. ¿Vale? Sí, con C. Bien. La rima es siempre asonante. Es rima asonante. Es decir, a partir de la última sílaba tónica solo coinciden las vocales, no coinciden las consonantes, solamente las vocales. Y la estructura del poema, la estructura de la rima, no se crean ustedes que es arbitraria, porque no mantiene la misma rima a lo largo de todo el verso, de todo el poema, a lo largo de todo el cantar. La rima no se mantiene siempre igual, va cambiando. Cada un número indeterminado de versos, a lo mejor cada 20 versos, cada 50 versos, la rima cambia. A estas largas secuencias de versos que comparten la misma rima se le conoce como tirada. Tirada, del verbo tirar. Se lo reformulo. Una tirada es una larga secuencia de versos con rima asonante que comparten una misma rima. Les voy a recitar yo aquí la primera tirada del Cantar de Miocid. Se la voy a recitar en castellano antiguo, para que vean ustedes lo bonito que era, y no lo que diantre sea que hablan ustedes hoy en día. De los ojos tan fuerte mientras llorando, tornabas a cabeza, estábalos catando. Vio puertas abiertas e usos sin cañados, alcándaras vacías, sin pielles e sin mantos, e sin falcones, e sin actores mudados. Sospiró Miocid, camucho había grandes cuidados. Fabló Miocid, bien e tan mesurado. Grado a ti, señor padre, que estás en alto, esto me han vuelto mios enemigos malos. Suena muy bonito. Y de hecho se parece incluso un poco al gallego, ¿no les parece? Pues bien, esto es castellano antiguo. Es muy bonito. Verán ustedes que cada verso me he tomado la molestia de medirlos, más o menos, y verán que tienen 13, 14, 13, 14, 13, 14, 12, 12 versos. Pero ven ustedes, de los ojos tan fuerte mi entre llorando, tornaba la cabeza, estábalos catando, vio puertas abiertas, e usos sin cañados, alcándaras vacías, sin pielles e sin miantos, e sin mantos. Aquí me he metido yo la gamba. ¿Ven ustedes? De los ojos, pausa, tan fuerte mi entre llorando. Tornaba la cabeza, pausa, estábalos catando, vio puertas abiertas, pausa, e usos sin cañados. Como ven, cada verso está partido, está dividido por una cesura, una pausa, y cada una de las dos partes se les llama hemistiquios. ¿De acuerdo? Vio puertas abiertas, hemistiquio. Cesura, e usos sin cañados, segundo hemistiquio. ¿Lo entienden ustedes? ¿No? Pues retrocedan 5 minutos y vuélvanlo a ver. Y así lo entenderán. Bien, recuerden ustedes, cada vez que se produce un cambio en la rima, se cambia de tirada. ¿De acuerdo? Y el número de versos que contiene cada tirada es irregular. Pueden ser 20, como pueden ser 30, como pueden ser 6. ¿De acuerdo? Pero recuerden, los versos del Cantar de Miocid son de arte mayor. Tienen número de sílabas variable. Están divididos en dos hemistiquios por una cesura. Tienen rima asonante y se agrupan en tiradas, que son sucesiones largas de versos que comparten la misma rima asonante. ¿Más claro? Blanco y en botella. Yo he pensado que podría concluirles esta maravillosa exposición
que podría concluirles esta maravillosa exposición hablándoles de algunas características particulares del cantar de Mio Cid que a mí me gustaría compartir con ustedes. Están sacadas de este libro tan bonito que tienen aquí, que es una historia de la literatura castellana, que es el que utilizo básicamente para copiar los apuntes que yo luego les doy. Se lo voy a leer y me gustaría que prestaran atención. El arte del cantar de Mio Cid es elemental, sobrio. Posee severidad de sentimiento y expresión clásica, casi digna de Homero. Pero en su fácil estilo, el juglar consigue encontrar notas delicadas. Sabe comunicar a su auditorio la angustia humana. Sabe crear la impresión de un paisaje sombrío, como el de la Sierra de Miedes, evocar la hermosura de una salida del sol, o describir, en media docena de versos, la belleza risueña de la ciudad de Valencia, junto al mar, y el asombro que sienten los castellanos cuando la contemplan en la lejanía. Pinta con exactitud la violencia y el dinamismo de las batallas, y en el tratamiento de los personajes demuestra una aguda percepción psicológica. Nos hace sentir lo mal que lo pasa el alma del Cid delante de un mal presagio. Nos revela el cinismo y el malcarado resentimiento de los infantes, y es capaz de calibrar, de graduar con exactitud las relaciones entre el Cid y su rey don Alfonso, que es su señor. Por último, es capaz de individualizar a un gran número de personajes. Y se caracteriza, yo añadiría, porque nos da una impresión de espontaneidad, de naturalidad. Tiene un notable dinamismo y sobre todo yo creo que acierta en que sabe cuándo debe ser solemne, sabe cuándo debe ser serio y sabe cuándo debe ser cómico. Es decir, que a lo largo del cantar de Mio Cid, el juglar nos transmite distintos estados de ánimo y lo hace siempre con gran naturalidad. Y lo reitero, lo hace con gran realismo y sin recurrir jamás a elementos sobrenaturales, como por ejemplo ocurren en otros cantares de gesta, como por ejemplo la chanson de Roland, que es el cantar de gesta francés por excelencia, o sin que intervengan las divinidades y los dioses, como podía ocurrir en la Ilíada o en la Odisea, como ustedes deben recordar del año pasado. Bien, pues yo creo que esto es suficiente. Ahora deberán cumplimentar la guía de lectura que les he proporcionado. Lean primero los pasajes que les he seleccionado del cantar de Mio Cid, contesten a las preguntas. Pueden contestar a las preguntas apoyándose en lo que he dicho en el vídeo, y creo que con esto ya han sufrido bastante. Buenas noches y buena suerte.